Que abra su Biblia, hermano y hermana que me escuchan, Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, diga conmigo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. La palabra del Señor nos narra acerca de un lugar, pero también nos narra acerca de una persona. Pero quiero hablar un poco acerca de esa persona. Dice la palabra de Dios que era un ¿qué? Un paralítico. ¿Cuántos años llevaba de paralítico? 38 años. Es decir, no podía caminar, no podía desplazarse por sí mismo. Pero también la palabra del Señor habla que había un lugar llamado ¿qué? El estanque de ¿qué? De Betesda. Era un lugar importante en la ciudad porque era un lugar en el cual se lavaban las ovejas, se lavaban las ofrendas que se llevaban al sacrificio al Señor. Era un estanque muy cerca al templo de Jerusalén, cerca al norte del templo de Jerusalén. Era un lugar en el cual había 5 pórticos, dice la palabra de Dios. En cada pórtico se encontraban cierta clase de personas. Habían personas que eran cojas, habían personas que eran paralíticas, y habían personas que eran ¿qué? Ciegas. Eso nos enseña la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el estanque tenía una característica especial. Dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo, de momento en momento, de ocasión en ocasión, bajaba un ángel de los cielos. ¿Y qué hacía? Agitaba ¿qué? Las aguas. Agitaba las aguas del estanque. Pero, ¿qué era lo que sucedía cuando se agitaban las aguas del estanque? ¿Por qué habían esas personas enfermas cerca del estanque? Porque en la medida que se movían las aguas, la palabra de Dios nos enseña que el primero que caía sobre las aguas era ¿qué? Era sano de su enfermedad. Y la palabra nos muestra esos 2 escenarios. El estanque de Betesda. Nos muestra también el paralítico hace ¿cuánto? 38 años. Y nos muestra que el paralítico había estado por ese tiempo, todos esos años, en ese estanque, esperando ver la gloria de Dios. ¿Usted se imagina a esa persona paralítica cerca del estanque? Y ver cómo de vez en cuando, de tiempo en tiempo, de momento en momento, se agitaban las aguas, y otro diferente a él era sano, porque él no se podía ¿qué? Desplazar. Él no se podía mover por sí mismo. Se podía mover por sí mismo, lo cual nos permite entender, nos permite hacer una aplicación bíblica en el sentido de que por mucho tiempo él pudo ver personas que se echaban al estanque y eran ¿qué? Eran sanados. Pero algo que me llama poderosamente la atención es que este hombre paralítico, este hombre que no podía moverse por sí mismo, había sido persistente. Diga conmigo, persistente. Ya que a su lado, la persistencia mueve la mano de Dios.
Ya conmigo, la persistencia mueve la mano de Dios. Un hombre persistente, un hombre que no se desmotivó, sino que permaneció esperando que su milagro. Su milagro. Estaba esperando su milagro. Pero la palabra y el texto bíblico sigue narrando la historia y nos muestra que el Señor Jesucristo, ¿qué? Pasaba, ¿qué? Por ahí. Y esa persistencia que tuvo este hombre causó, provocó, desató la misericordia del Señor. Porque fíjese usted que este paralítico no fue sanado por la obra que Dios hacía a través del movimiento de las aguas en el estanque, sino ¿quién lo sanó? ¿Lo sanó qué? El Señor Jesucristo. Es decir, que este hombre recibió sanidad por la obra del Señor Jesucristo. Es decir, que la persistencia de este hombre provocó la misericordia del Señor Jesucristo. Provocó el favor del Señor Jesucristo en él. Eso tenemos que observarlo. Podemos verlo. Pero quiero hacer una aplicación importante en este punto. Y quiero que miremos una diferencia del modelo que había en el estanque de Betesda con respecto a lo que Dios quería darle a este paralítico. Y en conclusión, lo que Dios quería darle a toda la humanidad a través del Señor Jesucristo, que no era un modelo de aguas estancadas, sino como lo venían diciendo cuando los pastores fueron presentados, un modelo de ríos, ¿de qué? De agua viva. De fluir ¿en qué? En el río del Espíritu. Porque recuerde que este año es el año ¿de qué? De reforma ¿en qué? En el Espíritu Santo. Y lo que vamos a clamar a Dios y vamos a ver por la palabra de Dios es que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Y en conclusión, como iglesia, caminemos con el Espíritu Santo. Pero volvamos a nuestra historia. Fíjense que en el estanque, podemos decir sinónimos del estanque. Usted me puede ayudar con sinónimos de un estanque. ¿Qué es un estanque? Un estanque, una alberca. ¿Qué más? Por ejemplo, un charco puede tener un sinónimo con estanque. Cuando usted habla de aguas estancadas, si hay unas aguas quietas en un lugar durante 20 días, usted se mete en ese lugar, un pozo. Si usted deja en la ¿cómo se llama? En la alberca, agua 3 meses, ¿qué pasa con ella? ¿Qué hay quieta? Empiezan a haber infecciones, empiezan a haber bacterias, empiezan a haber insectos. Y usted no se metería a esa alberca, ¿cierto? O lavaría su ropa con esa alberca, ¿cierto? Quiero decirles que el estanque de Betesda era un estanque en el cual se lavaban las ovejas. Es decir, usted imagínese cómo era limpio ese estanque. Era tremendo. Lo que hacía la obra no era el agua, sino el Espíritu Santo. Sí, claro que sí. La obra del Espíritu Santo. Pero imagínense, quiero hacer esta aplicación en este momento, que muchas veces la vida del cristiano se parece a ese estanque, en el cual por regla general nunca pasa nada. Por regla general nos hemos acostumbrado a la religión, nos hemos acostumbrado a nuestro estilo de vida, nos hemos acostumbrado al pecado. Ya la obra de Dios no opera en nosotros, ese amor, ese temor reverente, ese primer amor se ha perdido. Ya nos da lo mismo orar o no orar, ya nos da lo mismo estudiar la palabra de Dios, ya nos da lo mismo tener comunión con Dios. Pero de vez en cuando, de tiempo en tiempo, de momento en momento, viene un predicador y da una palabra. Hay una experiencia traumática que permite que tú te vuelvas a Dios, o que yo me vuelva a Dios. Hay un momento, una circunstancia, una actitud emocional, o también Dios está buscando tu corazón y como que tú vuelves a Él, como que vuelves a Él. Pero pasa el tiempo y las aguas vuelven a su lugar, vuelven a estar quietas y volvemos a ¿qué? A lo mismo. ¿Por qué cree que este paralítico no fue sano por la obra del Espíritu Santo, verdad, en el estanque? Sino que fue sanado por el mismo Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo quería revelarnos lo que Él venía a traer a nosotros.
Él venía a traer sanidad, restauración, renovación en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. Esta tremenda reflexión tenemos que hacerla porque el Señor nos está llamando a que nosotros tengamos una renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Es decir, que el modelo del Señor Jesucristo no era el modelo de las aguas estancadas, no era el modelo del estanque, sino que lo que Dios quería traer por la obra del Señor Jesucristo es lo que nos enseña el libro de Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37 dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga ¿a quién? A mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice la Biblia? De su interior correrán ríos de agua. Y este tremendo versículo, en el versículo, o el mejor, el versículo 37, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Amén. Es decir, que el Señor Jesucristo no venía a traer un mover de aguas estancadas. No era el modelo o el mover del estanque, sino que, como lo dice en Juan capítulo 7, 37 en adelante, el que cree en el Señor Jesucristo, de su interior que correrán que ríos de agua viva. ¿Hay diferencias entre los ríos de agua viva y un estanque? ¿Hay diferencias? Claro. Cuando el agua está en movimiento, ¿qué pasa con ella? Es limpia, es cristalina. Hay vida. Es decir, que era un mundo diferente. Pero la palabra del Señor enseña, cuando dijo de río de agua viva, dice: esto dijo de quién? Del Espíritu. ¿Dijo de quién? El Espíritu. Mira su versículo, el versículo 39. ¿Esto dijo de qué? Del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que iba a venir sobre ellos. Es decir, que cuando el Señor hablaba de los ríos de agua viva, estaba haciendo membranza, estaba haciendo alusión al Espíritu Santo de Dios que hoy está en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando acerca del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Usted recuerda ese texto bíblico que dice que enviaría a qué? A otro consolador. ¿Sí recuerda ese texto? Nos enseña que enviaría a qué? A otro consolador. Enviaría a otro consolador. Es decir, que hace alusión que ese otro es igual a quién? Al anterior. Es decir, que ese otro es ¿qué? Es Dios. Ese otro es también Señor sobre nuestras vidas. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo alusión en este capítulo sobre el Espíritu Santo, es decir, que el Señor Jesucristo estaba anunciando la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y es que lo vemos también materializado cuando en el libro de los Hechos del Pentecostés el Señor derramó su Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar y empezaron a hablar nuevas lenguas. Y los extranjeros, porque había extranjeros en la ciudad en ese entonces, decían que estos hombres estaban hablando en sus lenguas las maravillas del Señor. Es decir, vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha permanecido desde esa época en la iglesia. Y la iglesia ha pasado persecución, la iglesia ha pasado dificultades, la iglesia ha pasado en muchos casos muerte. Pero ¿quién ha sostenido la iglesia del Señor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ha sostenido. El Espíritu Santo es el que nos ha dirigido. El Espíritu Santo es el que ha sostenido la iglesia en este lugar y la seguirá sosteniendo. Y la iglesia seguirá avanzando, porque esta iglesia no es de nosotros, sino es que es del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantarse para el Señor y decir gloria a ti, Espíritu Santo? Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Dios de la iglesia y te adoramos. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Adoramos. Adoramos. Pero la palabra de Dios también nos habla, y en el Antiguo Testamento
acerca de ese mover del río del Espíritu Santo. Porque cuando nos habla del río de agua viva, hace alusión al Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. A la obra del Espíritu Santo, no solo en nosotros, sino en toda la iglesia en el mundo. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Versículo 2. Acompáñenme en Ezequiel capítulo 47, versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Y salió quién? El varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de una manera en el río que no se podía pasar sino a nado. Amén. Estos textos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 47, tienen relación directa con Juan capítulo 7, cuando nos habla de los ríos de agua viva. La palabra del Señor, cuando el profeta Ezequiel expresa en el texto bíblico sobre el mover de los ríos, habla de muchas cosas. Primero habla de una casa que hace alusión al Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, la obra en la cruz del Calvario. Pero la palabra del Señor enseña que de esa casa salían ¿qué? Aguas, ríos, es decir, movimiento. No era un estanque, cierto que sí, sino que eran ¿qué? Ríos. Pero la palabra también nos enseña de un varón que estaba con ¿qué? ¿Con un qué? Con un cordero. Y dice que empezaba a medir 1000 codos. ¿El agua llegaba hasta dónde? Hasta los tobillos. Entonces, primero, el río es señal del Espíritu Santo, es señal de la obra del Espíritu Santo en el mundo, a nivel general. La obra del Señor, la obra del Espíritu Santo en todas las iglesias a nivel general, a través de su río, el río del Espíritu Santo. Hay aguas que se mueven, diferente al estanque. Pero además de las aguas que se mueven, sucede algo con el varón, que el varón profundiza en las aguas. Es decir, hay aguas que se mueven, hay un mover del Espíritu Santo, pero también hay movimiento de ese varón que se mueve. Él avanza exactamente. Se profundiza, es decir, se compromete. Es decir, Dios nos está hablando que como iglesia, que como familias, que como personas, empecemos a caminar con el Espíritu Santo. A caminar en el río del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos enseña que el varón profundizaba y caminaba con el cordero en 1000 codos. Y le llegaba agua hasta los tobillos. Pero dice la palabra que posteriormente caminó otros 1000 codos y el agua le llegaba ¿hasta dónde? Las rodillas. Hasta las rodillas. Posteriormente caminaba hasta 1000 codos más y el agua le llegaba ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Y posteriormente caminó otros 1000 codos y dice la palabra que ya era un río que no se podía pasar sino que nadando. Es decir, que hace alusión a caminar, hace alusión a comprometerse, pero llega un punto en el cual hace alusión a rendirse. A rendirse. Es decir, que el Espíritu Santo, el Señor nos está hablando hoy de comprometernos con Él, de aumentar nuestra comunión con Él, de caminar con Él hasta un punto en el cual dependamos absolutamente del Espíritu Santo.
hasta que lleguemos a un punto en el cual obedezcamos su voluntad completamente, hasta un punto en el cual nos rindamos de todo corazón. Es decir, que como iglesia caminemos en el Espíritu Santo. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, hay textos que nos muestran, que nos enseñan características de hombres que caminaron con el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Génesis. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y dice la palabra de Dios, y caminó ¿qué? Enoc con Dios y desapareció porque le llevó ¿quién? Porque le llevó Dios. Es decir, la palabra de Dios está dando testimonio. La palabra de Dios está dando el ejemplo de que Enoc había que caminado con Dios. También la palabra enseña en Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 7, acerca de un hombre llamado Noé. Y también en Génesis capítulo 7 habla que Noé caminó con Dios y obedeció a Dios. Génesis capítulo 7 nos habla acerca de la historia de Noé. Pero quiero narrar un poquito acerca de este hombre Noé, donde nos enseña que Noé, ¿qué hizo? Construyó ¿qué? El arca. Y quiero mostrar algunas características de lo que sucedió ahí. Cuando Noé construyó el arca, usted recuerda que jamás había llovido sobre la tierra. No había llovido sobre la tierra. Y Dios le dijo a Noé que construye ¿qué? Un arca. Construye un arca. Porque él iba a inundar ¿qué? La tierra con ¿qué? Es decir, toda la tierra la hace inundada con agua. Usted se imagina cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, cuando nunca había llovido. ¿Usted no le parece que eso era absurdo? Primero, una de las características de Noé era que era un hombre que oía la voz de Dios. Porque Dios le dijo, construye ¿qué? Un arca. Eso fue lo primero que le dijo. Lo segundo, o segunda característica que tiene Noé, es que no solo obedecía a la voz de Dios. Pero no solo oía la voz de Dios, sino que ¿qué? Obedecía la voz de Dios. Primero oía la voz de Dios. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque la palabra en Génesis capítulo 7 habla acerca de que Noé caminaba con Dios. Y en Génesis capítulo 5 dice que no caminaba con Dios. Pero si usted observa en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8, también nos enseña que la palabra da testimonio de que eran hombres de qué? De fe y que agradaron a Dios. Y quiero decirles, porque estamos hablando acerca de caminar con el Espíritu Santo, que Noé es un hombre que nos muestra, nos ilustra acerca de esas personas, de esos hombres y mujeres que caminamos con el Espíritu Santo. Y las características que tiene Noé también, y lo vamos a ver más adelante, es que en el caso concreto de Noé, era un hombre que oía la voz de Dios. Oía la voz de Dios. El Señor le dijo, construye un arca. Pero no solo oía la voz de Dios, sino que ¿qué? Obedecía la voz de Dios. Obedecía la voz de Dios. Primera característica de un hombre y una mujer que caminan con el Espíritu Santo son personas que aprenden a oír la voz de Dios. Pero ¿cómo podemos oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos nosotros oír la voz de Dios? La podemos oír primero por la palabra de Dios.
Hebreos capítulo 1 dice, Dios hablando de muchas maneras a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo, dice Hebreos capítulo 1. Es decir, existen diferentes formas a través de las que Dios habla. Dios habló a través de sus profetas en la palabra de Dios. Dios habló a través del Hijo, que era la mayor revelación de Dios. Dios habla a nuestro corazón. Dios habla de muchas formas. Dios habla a través de nuestras autoridades espirituales, ¿cierto? Dios habla a través de las circunstancias, de las pruebas, de las luchas. Pero en esencia, un hombre y una mujer que caminan con el Espíritu Santo son hombres y mujeres que aman la palabra de Dios. Digan conmigo, amo la palabra de Dios. Son hombres y mujeres que estudian la palabra de Dios, porque eso nos va a permitir lograr, por la sabiduría de la palabra de Dios, discernir cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no viene de qué, de Dios. Cuándo algo viene de Dios o de una emoción, cuándo viene de Dios o de una manipulación. Entonces, el hombre y la mujer que caminan por el Espíritu Santo son es un hombre y una mujer que oyen a Dios, pero para poder oír a Dios son hombres y mujeres de la palabra. Recuerde usted que estamos en el año de la reforma, ¿en qué? En el Espíritu Santo. La palabra reforma viene de renovar, reformar, rehacer. ¿Usted recuerda la reforma protestante, Martín Lutero? Uno de los elementos sustanciales de la reforma era la palabra de Dios. Es decir, la iglesia se había corrompido porque se había basado en la tradición. Pero una de las cosas que trajo la reforma era el estudio de la palabra de Dios. Dios utilizó muchas circunstancias en la reforma. Una era que surgió la imprenta. Antes de la reforma no existía la imprenta. Para esa época se inventó la imprenta, se pudo imprimir la palabra de Dios y la comunidad en general empezó a leer la palabra de Dios. Primero aprendió a leer porque la gente no sabía leer. Muy pocos sabían leer. Antes la palabra de Dios y demás escritos venían escritos a mano. Habían escribas que se dedicaban a escribir. Pero cuando vino la imprenta se masificó la palabra de Dios y llegó a muchas personas, y la palabra de Dios fue lo que trajo reforma en el Espíritu Santo. Es decir, que si tú quieres ser un hombre o una mujer que caminas con el Espíritu Santo, debes oír la voz de Dios a través de ¿qué? De su palabra. Es decir, que el estudio de la palabra de Dios en nosotros debe ¿qué? Crecer. Debe crecer. Primera característica: un hombre y una mujer que caminan con el Espíritu Santo oyen la voz de Dios. Segunda característica: un hombre y una mujer que caminan con el Espíritu Santo obedecen ¿qué? La voz de Dios. Noé no solo oyó la voz de Dios, sino que obedeció. ¿Usted se imagina a la gente cerca de Noé viéndolo construir una arca? Entonces le decían los vecinos a Noé: venga Noé, ¿usted por qué está construyendo esa arca? ¿Usted cree que qué le decían los vecinos a él? ¿Qué le decían? Estaba loco, porque Noé les decía: no, es que voy a construir un arca porque voy a meter 2 animales de cada especie, ¿cierto? Porque Dios va a castigar la tierra con un diluvio. ¿Usted cree que le decía a la gente si nunca había llovido sobre la tierra? No había llovido sobre la tierra. Es decir, los seres humanos no habían visto ese fenómeno que era llover, y que lloviera a tal punto de que se inundara la tierra. Hoy hay científicos que han encontrado el arca en el monte Ararat, cerca de Ucrania y entre Rusia. ¿Usted cómo se explica que un barco de esas dimensiones esté a más de 6.000 metros de altura en una montaña? Tuvo que haber una inundación global. ¿Y usted se imagina esa sociedad, esa comunidad, diciéndole: no, este tipo está loco? ¿Usted se imagina el hombre construyendo esa arca, todo el mundo burlándose de él? ¿Usted se imagina a los hijos de Noé diciendo: mi papá, ahora sí? No, claro. Se enloqueció. Noé fue un hombre que obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Pero en Hebreos capítulo 11, se lo dejan para que ustedes después lo lean.
dice que por la fe Noé, ¿cierto? Hebreos capítulo 11 habla acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Noé, usado para construir esa arca. Es decir, que la tercera característica de ese hombre y esa mujer que caminan con el Espíritu Santo es que es un hombre y una mujer de fe. Es un hombre y una mujer obediente, es verdad, pero es un hombre y una mujer de fe. Hablemos de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Primero, la obediencia. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo se bautizó? Dice la palabra de Dios que los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Que vino el Espíritu Santo como ¿qué? Paloma. Y que descendió la voz del Padre que decía ¿qué? En el cual tengo ¿qué? El Señor Jesucristo obedeció al Padre. ¿En qué obedeció? En que se hizo hombre. ¿En qué se obedeció? En que vino al mundo. ¿En qué obedeció? En que murió por sus pecados. Por nuestros pecados, perdón. ¿Obedeció en qué? El bautismo es un ejemplo de obediencia. Dice la palabra que se abrieron los cielos y logró la ¿qué? Complacencia del Padre. Es decir, que ese hombre y esa mujer que caminan con el Espíritu Santo y que es obediente, que es ¿qué? Obediente, sobre su vida se va a abrir los cielos. Pero no solo se va a abrir los cielos, sino que se va a lograr ¿qué? La complacencia del Padre. ¿Qué pasa con usted cuando su hijo es obediente? ¿Qué pasa con usted cuando su hijo es juicioso, es estudioso, no le causa problemas? ¿Qué causa en usted? Agrado. ¿Cierto? Usted como que le dice al vecino, mire, este es mi hijo. ¿Cierto? Mire, se lo presento, mire, ya es un profesional, ha sido juicioso, ha sido trabajador. ¿No es eso que los papás se vuelven como orgullosos de su hijo, y que mi hijo, y que mi hijo? Nuestro Padre Eterno también pasa eso. Amén. Miren que el Señor Jesucristo obedeció y se bautizó. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y nosotros que también somos sus hijos, cuando obedecemos la voz de Dios, logramos que los cielos se abran sobre nuestra vida. Pero también que logramos la complacencia de nuestro Padre. Número 3, Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Noé. Es decir, que no era un hombre de ¿qué? De fe. De fe. De fe. Y aquí volvemos al texto de Ezequiel cuando el varón se profundizaba y llegaba a un punto en el cual ya tocaba ¿qué? Nadar. Cuando tocaba ya nadar, ¿qué enseña esto? Era total ¿qué? Dependencia. Porque dependemos en él porque creemos en ¿qué? En fe que él va a orar. Y la fe opera cuando nosotros nos entregamos a Dios. Es decir, ya el río nos lleva, el río del Espíritu Santo nos lleva y empezamos a crecer en fe. A crecer en fe. El ejemplo de Noé, ¿se acuerdan que la puerta del arca no se podía cerrar? ¿Quién la cerró? ¿Quién la iba a cerrar? Y él creyó en fe que Dios lo iba a hacer. Él creyó en fe que iba a llover. Pero también nosotros, cuando empezamos a rendirnos al Espíritu Santo, cuando nos dejamos llevar por el río del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué va a pasar en nosotros? A crecer nuestra fe. Mira, hermano, nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Dejar que el Señor nos guíe. Dejar que el Señor nos lleve. Pero no solo aquí en la iglesia, sino en nuestra vida práctica, en nuestra realidad, en nuestro trabajo, en nuestras emociones. Creer que Dios le va a dar un esposo, una esposa al que no lo tiene, al que no la tiene. Creer que Dios va a suplir sus necesidades. Pero cuando uno cree en fe y depende del Espíritu Santo, se deja llevar por el río del Espíritu Santo, ya las preocupaciones no lo llenan, no lo llevan, no lo dominan. Ya uno no es llevado por las preocupaciones. Uno no es llevado por las emociones, sino que el Espíritu Santo empieza a obrar, y nosotros por fe empezamos a creer y el Señor empieza a obrar en nosotros. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Hace unos meses yo tomé una decisión, direccionado también, consultado con mis padres, de renunciar a mi trabajo. Yo tenía un trabajo estable, un
trabajo que salarialmente estaba bien. Algunos de ustedes saben, trabajo en temas políticos en Bogotá. Había elegido en un cargo de elección popular, pero Dios nos ha llamado a participar en un proceso diferente, un proceso cristiano. Se está haciendo para el partido cristiano, que ustedes lo conocen. Pero yo antes había salido elegido por otro partido. Y la ley exige que yo, para poder pasar al partido cristiano, tenía que renunciar a mi curul, es decir, quedarme sin trabajo. Y yo pues renuncié en obediencia, renuncié convencido y renuncié confiado que tenía amigos que me iban a dar trabajo. Y resulta que cuando renuncié, unos amigos no quisieron ayudarme y otros amigos no pudieron ayudarme. Algunos amigos intentaron ayudarme, no pudieron. Y otros literalmente no quisieron ayudarme. Es decir, que en un vacío. Y yo recuerdo que mi mamá, Dios lo usó y me dio una palabra, que Dios le va a dar un trabajo de tanto, se va a ganar tanto dinero. Me dijo así. Era una alta cifra, era más de lo que yo ganaba. Y yo no dije, ay, qué cuento, mamá. Mi mamá es una profeta de Dios, y yo sé que ella es una profeta de Dios. Y yo en ese momento dije, yo creo, amén. Y le di una ofrenda en ese momento. Y pasaron los días, pasaron como 8 días o 15 días, no recuerdo. Y yo recuerdo que a los 15 días, llegó un momento que yo de verdad ya me estaba preocupando. Y yo acostumbro a orar en mi carro. Me subí a mi carro y empecé todo el santo día a orar. Me gusta andar manejando y orando. Orando por la ciudad, orando por el proyecto que íbamos a trabajar, orando por lo que se había trabajado hoy. Y en el carro y andando por la ciudad y orando. Y orando para que Dios me diera respuesta de trabajo. Y ese día pasó. Al siguiente día, yo tenía que ir a una reunión en un centro comercial, un almuerzo con una persona en un centro comercial, una reunión. Y yo iba para ese centro comercial. Y en la calle, me encontré a una persona que hace años había trabajado conmigo y que era director de una entidad del orden nacional, un directivo de una entidad en Colombia, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Colombia. Entonces, imagínense al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, que maneja todo el tema hidrocarburífero de Colombia, caminando en la calle, yendo a almorzar en un centro comercial. Los chicos andan escoltados con camionetas. Yo me lo encontré en la calle. Y entonces me lo encuentro y me dice, oiga David, ¿por qué renunció? Y yo no, pues le expliqué todo eso. Bueno, veámonos tal día. Ese día yo le dije, yo le digo, páseme la hoja de vida ese día. Yo le pasé la hoja de vida. Entonces cuando le pasé la hoja de vida le conté a mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿y usted por qué antes no le había dicho? Y yo le dije, la verdad, a mí no se me había ni pasado por la cabeza decirle a ese señor que me ayuda. A mí, o sea, yo la verdad, vacío, o sea, tenía mi mente negra en ese sentido, o sea, tuve un vacío y no pensé en él. Pero ¿saben por qué no pensé en él? Porque Dios quería demostrarme que no era ni él, ni eran mis amigos, ni era mi influencia política, sino que era Dios. Porque primero, no me acordaba de él, o sea, no era que no me acordaba, pero no se me pasó por la cabeza. Segundo, me lo encontré en la calle. Y cuando digo me lo encontré en la calle, me parece un milagro porque yo que lo conozco hace años. Señor, yo le puedo hacer 40 llamadas, nunca me contesta. Es más, lo he llamado todos estos días para desearle feliz Navidad. Esta es la hora en que no me contesta. No contesta. Señor, no contesta. Me lo encontré en la calle. Tercero, porque sé que era lo que Dios había hecho. Porque cuando me nombraron, era exactamente el sueldo que me ha hecho mi mamá. No era ni un peso más ni un peso menos, sino ese era el sueldo. Dios había hecho la obra. Porque tenemos que aprender a depender de quién. De Dios. No depender de nuestra habilidad. No, yo soy muy hábil. Y eso me lo enseñó el Señor y les quiero dar testimonio de eso. Yo estaba acostumbrado a ser muy autosuficiente. Con la misericordia de Dios, y no quiero hacerlo con soberbia. En los años que trabajo en estos temas, he logrado bendecir a mucha gente con trabajo.
Mucha gente, más de 40 personas. Y yo no pude conseguirme trabajo. Fue Dios. Fue el Señor. Fue Él. Porque cuando dependemos de Dios y lo reconocemos, Él va a obrar en nuestras vidas. Es decir, que el hombre y la mujer que caminan con el Espíritu Santo son hombres y mujeres. ¿Son hombres y mujeres de qué? Pero otra característica nos habla también Hebreos capítulo 11 acerca de Enoc. Dice que él fue traspuesto, es decir, no conoció la muerte. Pero la palabra nos enseña que lo hizo porque anhelaba agradar a Dios. Es decir, que Génesis nos habla acerca de que no era un hombre que caminaba con Dios, pero Hebreos nos enseña que no era un hombre que anhelaba agradar a quién. Testimonio de agradar. Agradar a Dios. Él agradaba a Dios. Y pido disculpas porque no les doy las cintas exactas que tenía el bosquejo de mi celular, se me descargó, no me prestó el celular y la aplicación no funciona. A depender de Dios. No tenía el bosquejo. Pero si usted consulta Hebreos capítulo 11 y lo medita en su casa, se da cuenta que dice que no era un hombre que agradaba a quién. A Dios. Su testimonio de agradar a Dios. Exacto. Si alguien me busca, me busca el versículo. Dale otro, pues. Fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuesto. Hebreos 11, ¿qué? 11:5. Hebreos 11:5, leámoslo por favor. Hebreos 11:5, ¿qué dice? Dice, por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Tuvo testimonio de ver qué? Vamos a mirar el de Moisés, el de Noé. De Noé son 11. Ajá. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su carne se traspasó. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Amén. O sea, que observamos que no era un hombre de qué? De fe. Pero también vimos que era un hombre que oyó la voz de Dios porque Dios dijo construir un arca. Pero también obedeció porque la construyó. Y Hebreos dice que era un hombre de fe. Pero también Hebreos nos dice que Enoc era un hombre que anhelaba ¿qué? Agradar a Dios. Miren, esas son las características. Y esa palabra en su corazón el día de hoy. Usted es de Dios. Es decir, usted debe ser un apasionado por buscar oír la voz de Dios. Pero no es de su emoción, no es de su carne. Sino que es desde qué? Del Espíritu. Ya vamos a hablar un poquito y voy a terminar con eso. Oye la voz de Dios. Segundo, como oye, ¿qué? Obedece. Si Dios te está hablando por la palabra acerca de la integridad, si Dios te está hablando por la palabra acerca, o mejor, o en contra del pecado, si Dios te está hablando por la palabra que es el momento de hacer negocios más sanos, pagando impuestos, si Dios te está hablando por la palabra, obedece. No necesitas que un ángel baje del cielo y te diga algo o mueva las aguas. Si Dios te habla por la palabra, obedece. Tercero, un hombre y una mujer de qué? De fe. Cuarto, un hombre y una mujer que anhelan ¿qué? Agradar a Dios. Qué tremendo testimonio de la palabra de Dios que no, antes de ser traspuesto, ¿qué? Agradó a Dios. La palabra da testimonio de que ¿qué? Agradó a Dios. Agradó a Dios. Quiero finalizar con esto. Cuando la palabra del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6, la palabra de Dios nos enseña. Bueno, 17 o 16. Sí. Andad en el espíritu y no satisfagáis. 5 de 16, perdón. Esa es la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: digo pues, andad en qué? En el espíritu. Y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Y este tremendo texto, el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué? El espíritu. Y el del espíritu es contra ¿qué? La carne. Contra la carne. Estamos hablando de caminar con quién?
con el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos está diciendo que el Espíritu es contra ¿qué? Contra la carne, y la carne es contra ¿qué? Contra el Espíritu. Es decir, que la carne riñe contra ¿qué? Contra el Espíritu. Yo les hago una pregunta, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? La carne es un enemigo del cristiano, es verdad. La palabra del Señor nos enseña a los enemigos del cristiano. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? El mundo, ¿cierto? El mundo es un enemigo del cristiano, ¿cierto? Otro enemigo del cristiano es Satanás. ¿Quieres saber que Satanás no es enemigo de Dios? Dios no tiene enemigos, Dios es todopoderoso. Satanás es el adversario de nuestras almas, es decir, es nuestro ¿qué? Pero otro de los enemigos del cristiano es ¿qué? La carne. ¿Y qué es la carne? Aquí el apóstol Pablo está hablando de la carne. Dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra lo que a la carne. Que andemos en el espíritu y no satisfagamos las obras de ¿qué? De la carne. Dice la palabra de Dios. Ahí nos está enseñando. ¿Qué es la carne? Somos nosotros mismos. Somos nosotros, nuestro yo, el famoso yo. Es que yo hice, es que yo soy y es que yo quiero, ¿cierto? Es que yo, si no fuera por mí, usted aguantaría hambre. ¿Cierto? Hay esposos que dicen a la esposa, es que si no fuera por mí, usted aguantaría hambre. Usted no sabe quién soy yo. Pero listo, esa está buena. Pero ¿no he escuchado frases como estas? Lucha por tu sueño. Otra, sé feliz. ¿Se han escuchado esos términos? Este mundo está basado en eso. En lo que yo quiero, en lo que yo soy, en lo que yo puedo hacer. Eso es la carne. Eso es la carne. Es el yo. Eso es la carne. Es lo que a mí me gusta. Es mi capricho. Es mi voluntad. Eso es la carne. Y la palabra de Dios dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra ¿qué? El espíritu. Y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio. Es una obra de la carne. El adulterio es una obra de la carne. Una manifestación del yo. Es una manifestación de nuestros deseos y nuestros instintos pasionales, carnales. El adulterio se puede convertir en pecado, pero posteriormente, si el adulterio se mantiene, se puede convertir en una atadura y una opresión satánica. Es decir, las obras de la carne pueden llegar a que Satanás tome control de las vidas. El adulterio, además de tener relaciones sexuales con una mujer que no es la esposa dentro del matrimonio, es los pensamientos. Es cuando uno codicia a una mujer o a un hombre, ¿cierto? Es una persona casada y está codiciando a otra mujer en su corazón. Está planeando cómo pecan. Está planeando cómo hace caer a esa persona. Eso es una obra de la carne. No solo la acción del adulterio. Pero la palabra también nos habla acerca de la fornicación a los que no somos casados. Pero también, al igual, no solo el acto de la fornicación, es todo lo que se concibe en su corazón, en lo que se prepara en el corazón, manifestaciones de la carne. Pero la palabra nos sigue enseñando inmundicia, lascivia y todos los pecados sexuales. Pero continúa con la idolatría, las hechicerías. Idolatría y hechicería. Idolatría, tener ídolos, tener cosas que roban el lugar de Dios. Nosotros como cristianos, como evangélicos, como protestantes, somos invitados a atacar los ídolos. Y eso está bien, la palabra lo enseña.
Y reñimos con la religión tradicional con el tema de los santos. Y vamos luchando para que la gente quite los santos de la casa, que el Dios quite los santos de la casa, es idolatría. Pero cuando usted hace de su carro un Dios, yo recuerdo tenía un vecino que agarraba el carro que tenía, duraba todo el fin de semana, hermano. Pero era una cosa, y era todos los fines de semana, ya era exagerado el Señor. Lo lavaba, lo polichaba, agarraba un pincel y limpiaba los rayoncitos, lavaba el motor. De verdad se echaba viernes en la noche, sábado todo el día, el domingo era con ese carro ahí polichando. ¿A usted no le parece que eso ya es un extremo? No vive sino para su carro. O usted se deja absorber con su trabajo a tal punto que acaba su hogar. O a tal punto que ya ni viene a la iglesia, ya no busca de Dios por estar pensando en su trabajo. Idolatría. Idolatría. Pero aquí habla también de hechicería. Y mire que tremendo, hablábamos estos días en la radio para los que nos escuchan en el Nuevo Continente, que la hechicería, la brujería, inicialmente es una manifestación de la carne porque es buscar el ser humano, tener poder, hacer lo que quiere hacer a través de fuerzas espirituales ocultas o fuerzas satánicas, claramente. Es decir, como un hombre le hace una brujería a una mujer para que viva con él, para que se enamore de él, por ejemplo. Como un político hace brujería para llegar al poder, que lo hay. Es decir, es lo que yo quiero a toda costa, con Dios o con el diablo o con el que sea, lo hace. Una manifestación de que pero que es una aplicación que de pronto se aplica o se da más en nosotros, a los que no, y Dios nos guarde, y aleluya, gloria a Dios, yo nada que ver con eso. Y gloria a Dios porque es tremenda maldición, es la mayor depravación del ser humano, también acá en el ocultismo, en la brujería, pero por ejemplo la manipulación, hermano y hermano. ¿Cuánto esa esposa que manipula al esposo? ¿Cuántos esos hijos que manipulan a los padres para lograr lo que ellos quieren? ¿Cierto? O se ve mucho en nuestro contexto las oraciones contrarias. Hay gente que ora por envidia. Señor, que a esa persona le vaya bien. Ese es un impío, ese es orgulloso, Señor. ¿Cómo tú le vas a dar eso? ¿Cómo es eso, Dios? Oraciones contrarias, manipulación, sería. Obras de la carne. Obras de la carne. Pero la palabra continúa. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y aquí habla de otro grupo de manifestaciones de la obra de la carne, las de los conflictos, ¿cierto? Los pleitos, los celos, las iras, pero no se puede controlar. ¿No le ha pasado que a veces uno no se puede controlar y reacciona y grita? O reacciona y entonces ignora, ¿cierto? Ignora a la esposa un mes y no la mira, en la voltea a mirar. O al jefe, o no sé, o al empleado, no sé. Dios nos está hablando de que las obras de la carne deben, ¿qué? Morir en nosotros. Deben de crecer en nosotros. Porque las obras de la carne no son con el espíritu, riñen con el espíritu. ¿Y cómo podemos morir a las obras de la carne? Debemos ser hombres y mujeres que caminamos con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cierren sus ojos, dígale, Padre, te damos las gracias.